Bienvenidos un día más a Objetivo Directo, el programa de tertulia y debate de The Objective. Me acompañan Álvaro Nieto, director de The Objective, Carlos Dávila y se estrena con nosotros Enrique Morales. Directamente nos vamos hasta Venezuela. María Corina Machado se ha reunido este lunes con el Papa León XIV. La reunión ha durado aproximadamente 1 hora y media. Desde Estados Unidos, Donald Trump ha asegurado que esta semana se reunirá con la líder opositora venezolana. Y también en paralelo, el propio mandatario estadounidense ha colgado de una forma un poco haciendo la gracia una imagen manipulada de Wikipedia en la que se autoproclama presidente de Venezuela. Bueno, quería preguntarte, Álvaro, ¿qué lectura puedes hacernos de todo esto? Bueno, pues que yo creo que es una buena noticia que Donald Trump finalmente se vaya a ver con María Corina Machado. Lo va a hacer el jueves, finalmente, es lo que ha anunciado la Casa Blanca. Yo creo que es importante que se visualice el apoyo de Estados Unidos a la máxima figura ahora mismo de la oposición venezolana, aunque bueno, hay que recordar que no fue ella en concreto, porque no pudo presentarse, la ganadora de las elecciones, sino que fue Edmundo González, el que debería ser hoy el presidente de Venezuela, porque demostró con la presentación de las actas que ganó limpiamente esos comicios. Y bueno, luego estamos asistiendo a este tipo de cosas un poco pintorescas de Donald Trump, ¿no? Ahora poniendo este perfil, ¿no? Sí, Truth Social, poniendo que él es el que administra a Venezuela. Bueno, también ha puesto en las últimas horas que no le importaría o que le parecería bien que Marco Rubio, su ministro de Exteriores, por así decirlo, fuera el presidente de Cuba. O sea que fíjate tú hasta qué punto llega la alucinación de Donald Trump. Pero yo creo que hay que quedarse en el tema de Estados Unidos y sobre todo en todo lo que tiene que ver con Venezuela. Debemos intentar guiarnos más por los hechos que por las palabras de Donald Trump. Donald Trump ya sabemos que es un tipo muy poco político y es un tipo muy peculiar, y convendría analizarlo de Venezuela en función de los hechos. Y los hechos hasta ahora son que evidentemente ya Maduro no es presidente, y que aunque continúa todo el equipo de Maduro gobernando, por lo menos estamos viendo ya con cuentagotas algunas liberaciones, que por supuesto son completamente insuficientes, pero bueno, que yo creo que van en la buena dirección. Vamos a ver cómo evoluciona la cosa los próximos días, pero creo que hay que tener un poquito de paciencia antes de sacar conclusiones. El hecho de la audiencia del Papa a Corina yo creo que es un hecho muy significativo, es decir, diciéndolo de forma castiza, el Vaticano siempre se la coge por papel de fumar. No apoya a nadie que no pueda tener una relevancia, que no pueda tener un prestigio, que no pueda ir en un proceso de cobertura nacional. Por tanto, a mí me parece que es una entrevista que le han ido cambiando, porque iba a ir el jueves, y como el jueves, precisamente con lo que decía Álvaro, está Corina con Trump, le han adelantado a él, pero es un apoyo explícito del Vaticano al nuevo régimen democrático que debía estar ya con Corina y con Edmundo. Por tanto, a mí me parece muy importante ese apoyo. Y evidentemente yo creo que ha habido una conexión internacional que yo creo que después de Estados Unidos la diplomacia del Vaticano es la segunda o la tercera del mundo. Mira, contaba el Washington Post este fin de semana una historia muy interesante, y es que hubo una negociación en el Vaticano, en Roma, antes de Navidad, en donde estuvieron viendo la posibilidad de que pues Estados Unidos pactara de alguna manera la salida de Maduro de Venezuela, porque el Vaticano estaba haciendo de intermediario entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Pues ahora, digamos que con esta foto de hoy, el Papa está claramente posicionándose con María Corina Machado, y probablemente lanzando también el mensaje a Estados Unidos de que la líder de la oposición y la persona a la que debería apoyar la comunidad internacional es ella. Hay que recordar que es un dato muy significativo, pero a lo mejor no tiene importancia, pero este Papa es americano, es norteamericano. Sí. Hombre, no es muy partidario de Donald Trump, pero sí lo es. Bueno, por otro lado, Jordi Sevilla, este lunes, exministro y gran figura socialista, ha publicado en su perfil de LinkedIn su manifiesto llamado Socialdemocracia 21, en el que pide un cambio de rumbo político y además es duro con la actual cúpula socialista.
El texto advierte del deterioro político e institucional, del desgaste del gobierno y, por último, del aumento de la polarización, entre otras cosas. Carlos, te quería preguntar, ¿qué significa que una voz tan llamativa dentro del Partido Socialista haga este llamamiento en este instante? Tú dices que ha sido un manifiesto duro, a mí me parece un manifiesto todo lo duro que ha podido ser. Es decir, aquí ha habido por lo menos un desenganche al final, que es el nombre y apellido de los 40 y tantos que iban a firmar eso y que luego no han querido firmarlo. No se sabe por qué, entre ellos dos secretarios generales de dos federaciones socialistas, que probablemente una de las cuales es Andalucía. A mí ese tema me parece importante. Es un manifiesto generalista, es un manifiesto que flota por encima de la realidad o transcurre por encima de la realidad, denuncia cosas, denuncia a dónde nos está llevando la gobernación de Sánchez, pero al final no se mete en Honduras, ni siquiera llama a lo que podríamos decir la guerra política dentro del Partido Socialista. A mí, desde ese punto de vista, tengo que decir que me ha defraudado. Bueno, a ver, yo es que creo que... Llega hasta donde ha llegado, eso sí. Que no tengo muy claro quién apoya esto de Jordi Sevilla. Es cierto que hay mucho malestar en el Partido Socialista, sabemos que hay muchos cargos que están molestos, pero no estoy muy seguro de que la figura que pueda aunar todo el descontento sea Jordi Sevilla. Tiene mérito lo que ha hecho y tiene valor, porque salir públicamente y decir las cosas que ha dicho, pues lógicamente demuestra cierta valentía, pero yo es que creo que el futuro del Partido Socialista pasa más por figuras como Juan Lobato o Ignacio Urquizu que por él mismo, pero bueno, ya veremos en qué acaba todo esto. Dicen que son dos firmantes, pero son dos firmantes sin firma. Sí, es que claro, es que es muy raro, ¿no?, que se ponga en marcha un movimiento de este tipo y no haya ni siquiera firmantes. Y lo que ha dicho respecto al contenido, pues bueno, el diagnóstico es perfecto. O sea, yo creo que la inmensa mayoría de españoles podría suscribir lo que ahí se dice, pero bueno, de momento no creo que tenga mayor trascendencia mientras no sepamos quién les apoya, ¿no? Bueno, ya que hablamos del gobierno, se ha dicho, tengo aquí al periodista que ha dado la información, que el gobierno ha volado 33 veces a Suiza desde el año 2021, 22 de ellas sin explicación pública. Bien, Enrique, ¿qué más información nos puedes dar sobre esto? Bien, hemos encontrado un dato sorprendente, ¿no? Porque hemos detectado, digamos, mucha opacidad en los vuelos. Ya los vimos con República Dominicana, ¿no? Un destino en el que, bueno, digamos, gente se refugia financieramente y también pues para ocultar y lavar dinero. Aunque el país, hay que reconocerlo, que se está esforzando para evitar ese tipo de asuntos, ¿no? En el caso de Suiza sorprende, ¿no? Este pequeño país, pues eso, es el país que más vuelos ha recibido después de Estados Unidos y República Dominicana, ¿no? Pero lo importante son los vuelos opacos, ¿no? Hubo 2 años, 21 y 22, recordemos que el 20 fue de las mascarillas, los pelotazos y tal, y es que esta estadística solo nos fija desde 2021, que el 100% de los vuelos que se realizaron fueron sin ninguna justificación oficial. Justificación oficial no solo es tener una agenda o un ministro que se reúne con otro ministro europeo o en Suiza. Justificación oficial son también vuelos militares y tal. Pues esto nada, no había absolutamente nada. Enrique, sí, por supuesto, claro, primero, Carlos. ¿Los vuelos son negociaciones o blanqueo? Pues, a ver, no podemos saber. Lo que sabemos es que es un poco transparente, ¿no? Pero si miramos Suiza, evidentemente es otro país que ha avanzado, ha dejado de ser un país fiscal, es avanzado, pero desde luego la opacidad que existe en Suiza y digamos, la protección para la gente que lleva allí sus cuentas es mucho mayor que en otros países, ¿no? Y luego, claro, apuntas, Carlos, lo de las negociaciones, ¿no? Los independentistas, sobre todo RC, ha elegido Suiza como refugio, ¿no? Nos acordamos de Marta Rovira, que ya se ha establecido allí. Marta Rovira, una dirigente de RC muy significativa, ¿no? Entonces,
¿Qué han sido esos vuelos? Pues no sabemos. Han podido ser reuniones muy confidenciales, han podido ser pues asuntos. O sea, yo quiero pensar que no ha sido de llevar maletas, ¿no? Pero bueno, no sé cómo. El problema es que el gobierno no se presta a responder sobre esos Sí, vuelos. que al final hay un problema de transparencia, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. No, pero el asunto es importante, porque como está diciendo Enrique, por supuesto que el gobierno puede usar los Falcon para todo lo que necesite, faltaría más, pueden ir los ministros y el presidente allí donde haga falta, pero claro, el problema es cuando tú viajas sin ninguna justificación oficial, sin ningún viaje que lo justifique, Y sin agenda. sin ninguna razón. Entonces, claro, el problema de Suiza es que la inmensa mayoría de los vuelos a ese país no tienen justificación oficial. Y claro, Suiza no es un país normal. O sea, porque bueno, podríamos decir, oye, Bruselas, vale, pues es normal que vayan los funcionarios españoles, los altos funcionarios a Bruselas, a reuniones o lo que sea, pero hombre, a Suiza precisamente es lo mismo que República Dominicana. Aquí fuimos pioneros destapando fue Enrique, el que destapó todo lo que tiene que ver con los vuelos del Falcon a República Dominicana, y aquí estamos en otro ejemplo parecido. El principal país donde ha volado el Falcon fuera de la Unión Europea ha sido Estados Unidos, después República Dominicana, y el tercero resulta que es Suiza, sí, en donde resulta que 2/3, ¿no? ¿Qué porcentaje es? Efectivamente, 2/3, 22 de 33. 22 de 33 vuelos, resulta que no tenían justificación. Sí, están fuera de la agenda. Hombre, por favor, o sea, alguien nos debería explicar a qué han ido exactamente a Suiza y quién ha tomado esos vuelos. Porque en realidad se siguen produciendo todavía, ¿no, Enrique? Efectivamente, es decir, 2025, 2026. En 2026 creo que ha habido uno a principio de año, pero en 2025 hubo 7 vuelos. Pero hubo un año que hubo casi 12 vuelos de ida. Y en este caso son ida y vuelta, en el mismo día o al día siguiente. Tal. Y llamativo, por ejemplo, también es República Dominicana, porque la justificación es que es, claro, cruzar todo el Atlántico en un pequeño avión, pues necesitaba repostar, ¿no? Que sería un enclave de reposte, ¿no? Pero claro, repostar un Falcon, pues tardas 25 minutos y hacer el handling como 2 horas, pero no vas a estar 4 días allí con un avión totalmente desaparecido, sí, como sucede. Claro, es que claro, esos vuelos de Dominicana, la cosa está en que no eran unas horas para repostar, sino que se pegaban 4 días allí y luego volvían. Y además lo hemos estado hablando de sitios significativos, ¿no? La Romana, donde pues bueno, mucha parte no del es el aeropuerto de claro, la capital. Claro, que no es el aeropuerto de Santo Domingo, y ahí es donde se han establecido, digamos, los empresarios relacionados con Plus Ultra. Ahí tienen su resort, tal. Bueno, no, ahí no, o sea, no estamos diciendo nada, pero estamos diciendo todo. Es decir, allí no es irte a Cancún, no es ir tal, porque vayamos a decir, se han ido de vacaciones o han ido a Santo Domingo para hablar de algo. La Romana. Y Enrique, ¿hay manera de forzar al gobierno o de que, por ejemplo, Transparencia acabe obligando al gobierno a confesar quién usó el Falcon para esos viajes a Suiza? Ya sabes, Álvaro, que ahí son muy duros, muy tozudos, y que incluso tienes que ir a juicios. Le hemos pedido información más de una vez y de hecho la seguimos pidiendo, y yo espero que algún día... Es decir, porque a lo mejor no hay ningún problema. Es decir, a lo mejor estamos montando una película que no es real, pero lo que asusta es que no den ninguna explicación. Sí, yo espero que en algún momento, porque también nos pasó con los viajes de Yolanda Díaz, al principio se negó y al final conseguimos toda la información. En algún momento tu exclusiva dices que este tipo de viajes no son ilegales. No, por supuesto que no. A ver, son viajes que no se ha conseguido saber cuál ha sido el objeto. Es decir, no son ilegales, son poco transparentes, pero son, digamos, da la sensación de ilegalidad cuando estás informando. Es decir, si tú ocultas algo, es por algo. Es decir, no habría ningún problema. No, pero lo que sí que está claro es que el Falcon solo se puede usar para actos oficiales, para gestiones oficiales. Lo que no puedes es ir, como le pasó a Sánchez, nada más llegar a Moncloa, usar el Falcon para ir a un concierto a Castellón. A un concierto a Castellón o a un mitin para del partido. Eso es lo que no estaría justificado. O de compras a Londres, como hacía Zapatero y su señora. Bueno, pues eso no se puede hacer. O sea que por eso yo creo que debemos ser insistentes en pedir explicaciones al gobierno para que nos aclare exactamente
¿Para qué se usó el Falcon? Y así va a ser. Ojalá que no tenga respuesta. Bueno, No al tengo- menos que después de estas informaciones dejen de usarlo. No tengo yo muchas- para esos viajes. Pero no tengo yo muchas esperanzas de que den ningún tipo de información. ¿Recuerdas, Álvaro, porque saben que no lo pueden dar. que hubo un tiempo, dimos bastantes noticias de los viajes a República Dominicana y se estuvieron que decirnos un tiempo, O sea, porque había una periodicidad muy grande y estuvieron como 6 meses sin hacer un solo vuelo. Es cierto. Pero luego han retomado. Bueno, por otro lado, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha asegurado que si él llega a gobernar, reformará la figura del suplicatorio para evitar que cualquier político pueda ampararse en ella para evitar de esta forma la acción de la justicia. Escuchamos su corte. Es que además, a estas alturas nadie puede descartar que llegasen a usar la figura del suplicatorio para esquivar la justicia. Y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y, por tanto, en el archivo de ningún delito. Álvaro, ¿crees que esto es una propuesta real de regeneración democrática o, por otro lado, es un mensaje político más bien de campaña? No, yo creo que es una buena iniciativa acabar con esa protección especial que tienen los diputados. Es decir, cuando hay una investigación en el Tribunal Supremo que afecta a un diputado, ahora mismo la legislación establece que hay que pedirle permiso al Congreso para que autorice investigar a ese diputado. Y yo creo que efectivamente acabar con ese trámite, que entiendo yo que es lo que está proponiendo el Partido Popular, pues no estaría mal. Pero no obstante, Feijóo lo está sugiriendo en relación a Pedro Sánchez, porque sí. Feijóo tiene miedo, que se ha hablado muchas veces, de que si llega una investigación contra Sánchez, el Parlamento la tumbe y por tanto no se le puede investigar. Por cierto, que la ley del suplicatorio, que es muy antigua en España, establece que si el Parlamento rechaza el suplicatorio, nunca jamás se puede investigar al afectado por esos delitos. Con lo cual, digamos que sería una manera también de amnistiar a Pedro Sánchez, por ejemplo, si se tumbara el suplicatorio. Lo que pasa es que esto que está diciendo Feijóo, claro, si él pretende reformar la ley del suplicatorio, será cuando gobierne el PP. Por tanto, cuando gobierne el PP ya no hará falta cambiarlo, porque ya tendrá mayoría suficiente como para autorizar la investigación de quien sea. Entonces, bueno, lo veo un poco innecesario y el peligro está en si esa investigación a Sánchez llega antes de que el PP gobierne. Porque si esa investigación a Sánchez llega antes de que el PP gobierne, entonces sí que hay un peligro real de que una coalición de socialistas, nacionalistas y tal, acabe tumbando esa investigación. Eso sí que puede suceder, pero Feijóo lamentablemente no lo va a poder impedir porque no estará gobernando él y no tendrá mayoría suficiente. Yo no sé si va a llegar ¿A qué? a discutirse el suplicatorio en las Cortes antes de que... No, lleguen claro, que por eso no parece de momento. Pero yo tengo una duda que no es una certeza ni muchísimo menos. La duda consiste en lo siguiente: el suplicatorio y la condición de aforado de los diputados y de los senadores está en la Constitución. Y la interpretación de eso es muy voluble y muy validosa. Cada uno opina de una forma. A mí lo que me acaban de decir esta misma tarde es que eso no es desde el punto de vista constitucional muy posible. Pues la verdad es que yo creo que todos los avances que pueda haber y todas las propuestas que haga Feijóo están bien. El problema es eso, es decir, ahora hay una situación en la que no se cuenta con una mayoría en el Parlamento y cualquier cosa puede suceder. Claro, yo creo que el instinto de Sánchez es la supervivencia y cuanto más tiempo pase, pues mejor se le ponen las cosas, ¿no? Y bueno, si las elecciones, que yo cada vez tengo más claro que van a ser el próximo año y cuanto más tarde mejor. ¿Estás seguro? Yo no, pero si no la he hecho ya, ¿cómo no? Es decir, yo no lo sé, yo sinceramente el año pasado en verano yo pensaba, digo, en cualquier momento. Oye, el próximo año es el 27. Claro, o sea, Claro, ¿crees ya. que va a llegar hasta 2027? Claro, 2027, hasta final. Sí, Mira, que yo me estaba confundiendo. hasta final de su mandato. No, Sí, Enrique está en lo mismo que yo, Sí, en yo que esto también. Sánchez lo va a alargar todo. Yo se también. lo ha alargado, es que como Porque es su mecanismo de supervivencia. No, su digo porque defensa. como hasta hace 15 días era un año anterior. Claro, No, estábamos en el estamos 25. pensando en el 27 y lo más tarde posible. Sí.
salvo que haya una moción de censura, que de momento está parada y no parece que Feijóo pueda contar con los apoyos. Pero hay que recordar que, por ejemplo, Junts, que había sido un gran apoyo para Sánchez en todos estos años, bueno, Junts está cada vez más duro con el gobierno. Hay que recordar que, por ejemplo, ahora dice que no va a aprobar ni la revalorización de las pensiones, ni el pacto de Erfe, ni tal. Claro, o sea que cuidado, que a Junts lo de la financiación autonómica tampoco le vale. Está celoso. O sea, yo creo que ahí la ruptura con Junts parece definitiva. Ahora, y además hace falta tenerlo con la consideración de una cosa. Menos de un mes falta para las elecciones aragonesas. A mí me acaban de transmitir esta mañana una encuesta que le pone al Partido Socialista en 16 escaños. Hay que tener en cuenta que el Lambante tuvo 23. Y al Partido Popular tiene 30-31, la mayoría absoluta son 34. Es decir, y a lo mejor no necesita ni siquiera a Vox, porque hay dos partidos. De pronto el Partido Aragonés Regionalista, que parecía que se había sumergido, ha resucitado y tiene un escaño en alguna de las encuestas. Y Teruel existe 2. O sea, serían, si tuviera 31 el Partido Popular, ya sumaría con mayoría absoluta con estos 2. Por tanto, ni siquiera necesitaría Vox. Esta es otra variable. Claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que está claro es que al Partido Socialista estas elecciones que va a haber este año no parece que le vaya a ir bien, ¿no? No parece, porque luego vienen las del veintitantos. Me parece que es el 15 de Castilla y León, ¿no? Sí, no, todavía no están convocadas. Pero se supone que la convocatoria es inminente, si quiere que sean en el mes de marzo. Tiene que serlo ya. Bueno, y nos desviamos un poquito de nuestra línea habitual para destacar una última noticia de que Xabi Alonso, el entrenador, bueno, ya exentrenador del Real Madrid, ha sido destituido y Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid Castilla, ha sido el asignado para ocupar su puesto. Carlos, ¿qué más nos puedes añadir de esta información que sé que tienes? Para los pocos futboleros y menos del Real Madrid hay que recordar que Álvaro Arbeloa acaba de perder 4-0 contra el Arenas de Guecho, que es un club que está, me parece que el 12º en la clasificación de esta segunda división. Pero al menos está en segunda división, ¿no? No, en primera federación. O sea que ni siquiera en la segunda división. Vosotros visteis el partido. Sí. Yo el del Barcelona sí, el de Arena de Guecho no lo he visto. Tú tuviste el gusto, ¿no? A lo mejor tú sí que eres experto. Del Barcelona, no, yo los de Castilla suelo verlos porque yo fui directivo de Castilla. Lo sé. Yo te digo una cosa. Le hubieran destituido hoy a Xabi Alonso si en el último momento, en el último segundo, Carreras no falla un gol delante de la portería y se llegan a los penaltis, y los penaltis por casualidad o no casualidad los gana el Real Madrid. Yo creo que aquí hay otras razones que no son puramente las futbolísticas. Yo creo que había una confrontación, no dialéctica, pero sí una confrontación de pensamiento y de tal, entre el entrenador y lo que es lo que llaman la planta noble del Real Madrid, que se ha dilucidado de una forma que desde un punto de vista del puro sentimiento futbolístico a mí no me va. Yo creo que este no es el Real Madrid que aguanta entrenadores, porque aguantaba mucha gente y que no puede repetir, que a los 3 meses de hacer un fichaje, porque fue un fichaje, sí, ¿sabes? que se pagó. Sí, se pagó un dinero, me parece que fueron 6 millones de euros, por quitarle del Bayer Leverkusen. De pronto le destituyes porque no ha empatado carreras. A mí me parece muy discutible. No sé, ¿ahora qué va a pasar? El miércoles tiene un partido de Copa el Madrid y al día siguiente tiene otro partido contra el Levante. ¿Qué pasará si Arbeloa no consigue ganar esos 2 partidos? ¿A dónde mira el palco? ¿Dónde mira la gente al palco? ¿Al palco o al banquillo? Pero tiene pinta, Carlos, que lo de Arbeloa no es definitivo, ¿no? O sea, tiene pinta de parche hasta que buscan a un será hasta final de temporada. Mejor. ¿Hasta final de temporada, tú crees? Sí, aguantará, será como cuando pusieron a Solari, o típico entrenador pero que es de dentro del cuando club, que aguanta 2 partidos o hasta 3, final de temporada. Pues fíjate cómo terminó Solari, pero ¿quién queda libre por ahí? ¿Klopp? Bueno, Klopp siempre le ha gustado a Florentino Pérez. Sí, pero Klopp se lo está pasando por ahí. Y luego la otra opción es Zinedine Zidane, pero no sé si... No, porque dicen que Zidane, después del Mundial de este año, cogerá el cargo de seleccionador nacional francés. Yo tengo la impresión de que está sucediendo algo que sucedió hace muchos años, cuando la dimisión de Florentino Pérez. Es decir, que en un cierto momento vio que el vestuario no le estaba respondiendo, se marchó,
precisamente para conseguir ahormarlos, pero yo no sé de esta forma. Ayer, por ejemplo, Vinicius estaba absolutamente encantado con todo el partido que hizo, hizo un partidazo, ¿eh? Y además se besaba el escudo y no le dio un beso a Xabi Alonso de puñetero milagro. Es decir, que esto del fútbol es muy difícil, que nosotros hablamos de política casi todos los días, nos solemos equivocar, pero en esto del fútbol nos equivocamos con más frecuencia. Pero yo coincido contigo que es la destitución hoy es un poco rara, porque después del partido del domingo, hombre, esto no me parece que fuera tan malo el Real Madrid frente al Barcelona, aguantó bastante bien el tipo, incluso creo que pudo ganar perfectamente el partido. Por tanto, tiene pinta de que estaba como medio organizada la destitución de antes, y de que daba igual el resultado de la Supercopa, que se lo iban a liquidar igual. Ahora, yo tengo la impresión de que de dentro saben más que nosotros, me imagino, saben más que nosotros y saben lo que está sucediendo dentro del vestuario. Y yo dentro del vestuario lo que no encontraba era paz y calma. Claro. Y cuando no hay paz y calma en un vestuario, los resultados no son buenos. Claro, es lo que iba a añadir por último en el tema de Xabi Alonso, que como habías dicho antes, no se llevaba como muy bien con lo que es la cúpula del club, pero yo creo que también va más con la plantilla, más extradeportivo, no solo por el resultado de la Supercopa, sino que también no ha llegado a tener ese vínculo, como por ejemplo el Real Madrid encontró con Ancelotti, de unir al entrenador con la plantilla. Y por ahí yo creo que también van un poco los tiros. Ancelotti era un padre. Pero Carlos, una pregunta, pero tengo entendido que Arbeloa es mucho más duro que Xabi Alonso, entonces no sé si a los jugadores un perfil Mourinho le va a gustar. Son la misma escuela, son íntimos amigos. ¿Son íntimos amigos quién? Arbeloa y eran sí, pero no es el mismo concepto futbolístico. Bueno, no lo sé. No lo sé, yo he visto jugar al Castilla y el Castilla juega muy bien. A mí me sorprendió la derrota. Lo han metido 4-0, dices. Sí, la derrota en el Hasta ese momento, ¿no? Jugaba muy bien. Es que era la derrota en el Barrizal de Guecho, que era un barrizal. Es decir, estos son jugadores estéticos, son jugadores para jugar bien, juegan ahí gente. Yo creo que lo que Arbeloa va a hacer, fíjate, y esto sí que me atrevo a pronosticarlo, es sacar a gente del Castilla y llevarla al Madrid, porque en el medio campo necesita a alguien así. Bueno, y hasta aquí el objetivo directo. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.